Vamos a conversar sobre este caso que ha conmocionado en realidad en general la opinión pública. La policía llegó finalmente a descubrir qué es lo que había sucedido con Rubén Leiva, en donde, este joven en realidad había sido finalmente sepultado, ¿no? Él quería vender su automóvil, en fin, y terminó dándose el caso en donde su mejor amigo lo mató y lo enterró. Ellos dos eran incluso evangélicos, ¿no? Estamos hablando incluso de cómo el mejor amigo confiesa el crimen, Harold Maldonado Razzuri, que reveló a los agentes de la Diringri el lugar donde había sepultado. Esto pasó en diciembre, dicho sea de paso, el cuerpo sin vida de Rubén Eusebio Leiva Calderón, de 34 años, en La Molina, ¿no? Bueno, después de 39 días de no decir nada, recién Maldonado Razzuri va y confiesa, ¿no?, a el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, al general José Lavalle, el lugar donde había asesinado a puñaladas y luego enterrado a quien seguía en su testimonio llamando a su mejor amigo, este comerciante de autos Rubén Leiva, ¿no? Primero comentó o contó que lo atacó por una discusión que tenía que ver con dinero, ¿no? Esto ocurrió después de que ambos fueran a realizar el pago del impuesto al Servicio de Administración Tributaria para que Rubén venda su camioneta por $15,000, ¿no? En fin, ¿qué sucedió? Bueno, en la tarde estos señores, finalmente han estado dando sus testimonios. Dos jardineros particulares, junto a los efectivos de la Diringri y el fiscal de turno, ingresaron a la casa abandonada que se ubicaba en la calle La Punta para efectuar esta excavación de una fosa que estaba junto a la pared interna de la cochera de la vivienda que también le pertenece a la familia Maldonado Razzuri. O sea, imagínense, había enterrado en esa misma vivienda a ese señor. Bueno, finalmente todo este ocultamiento del cadáver, luego de 6 horas de excavaciones, ya se dio con el cuerpo, ¿no? Se pudo hacer o determinar la causa de la muerte. La cabeza estaba envuelta con una bolsa de plástico, ahí habido asfixia, apuñalamiento, en fin. No entrando en detalles, lo que sucedió ha sido un crimen muy violento de parte de una persona que incluso luego de haber asesinado a su mejor amigo lo seguía llamando como tal. Vamos a conversar sobre este terrible caso con el psiquiatra Freddy Vázquez. Él es experto también en casos de depresión y prevención contra actos violentos. ¿Qué tal, doctor Vázquez? Bienvenido a Radio Exitosa. Gracias, Sigrid. Gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la invitación y a Radio Exitosa para comentar de este hecho que nos hace empezar a reflexionar. Realmente, ¿qué es la amistad? ¿A qué le llamamos amistad, no? Entonces, cuando uno escucha el mejor amigo, porque la amistad tiene otros valores, otra escala de valores de donde se coge. Pero aquí vemos, por ejemplo, que este llamado mejor amigo ya daba muestra, porque hay testimonios de los hermanos de Leiva, o de la familia Leiva, de que este hombre, el señor Maldonado, sí, Harold Maldonado, ¿no?, daba muestras de conducta errática, de que no se comportaba bien, de que sabía o estaba involucrado en ciertas cosas ilícitas y probablemente la víctima sabía de esto. Y entonces uno empieza a reflexionar, ¿realmente es el mejor amigo? ¿O es que hay alguna forma algo de lo que se cogía Harold de la víctima, ¿no? Hay varias cosas en realidad que en este caso han llamado la atención. No solamente la brutalidad con la cual asesinó a quien decía llamar a su mejor amigo, sino en realidad ambos tenían un perfil que cualquiera hubiese calificado como normal y hasta tranquilo, ¿no? Tanto Rubén Leiva, el asesinado, como Harold Maldonado, el agresor o el asesino, pertenecían a la congregación evangélica Vida Nueva. Ambos asistían a la misma iglesia. Y en fin, ¿no? Termina esto en un brutal asesinato que, dicho sea de paso, se demora, responsable, se demora 39 días en confesar luego de haberlo enterrado en su propia casa. Claro, lo que tenemos que agregar, Sigrid, es que hay otros elementos de juicio acá. Al parecer hay un móvil pasional, y cuando ya la amistad se va de alguna manera cayendo, cuando hay de por medio traición, celos, en este caso móviles pasionales o a lo mejor ilícitos que se conocen. Y a veces la persona se trata de seguir cogiendo de la otra persona, incluyéndose para no ser excluido de algo,
que a lo mejor ha mantenido una amistad como la que estamos viendo. Y es posible que la víctima haya conocido más cosas, dije hace un momento, y también es posible que haya habido esta cuestión del móvil pasional, que a lo mejor causó y provocó el hecho de que interviniese un pastor de la iglesia precisamente para tratar de que ellos amistasen, ¿no? Es decir, de alguna manera se acercaran más. Pero ya empiezan a ver esto se notaba que tenía esa premeditación en Maldonado, de querer hacer algo. Se dice incluso que le pudo haber dado pastillas, y por eso es que cuando se ven los videos se ve como que si estuviera un poco drogado o bajo el efecto de sedantes al hacer el pago en estas oficinas de tributación. Es decir, que ya estaba actuando ya no como el mejor amigo, sino como el peor enemigo, puesto que había premeditado un crimen. Y lo había planeado, según también estoy leyendo esos informes, bastante minuciosamente, ¿no? Al final, digamos, la causa final de la muerte ha sido los golpes a la cabeza, al cráneo y al rostro, ¿no? Él también usó 2 mancuernas para completamente desfigurarle el rostro, y lo cierto es que había planeado pues todo el tema de las bolsas, el tema del entierro, ¿no? Aquí lo que se dijo es en esta investigación que en realidad había planeado pues hasta el más mínimo detalle, ¿no? Incluso como luego finalmente tenía un pico, una pala, un frasco de lejía. Incluso había quemado la ropa de su mejor amigo, es decir, no sé si llamar a esto cero sentido de culpabilidad, ¿no? Gracias, sí, porque eso hace ver entonces la otra parte. Entonces estamos hablando de un perfil de una persona, de Maldonado, psicopático. Es un psicópata. Es un hombre que está planificando un crimen de la peor manera, como muy bien lo has dicho, con toda esta clase de minuciosidad, ¿no? Y con una frialdad y cinismo que revela el cinismo. Por ejemplo, está presente en las vigilias que se hace a la familia para ver si la encuentran con vida, y ahí está él. Pero la familia se da cuenta que está con una conducta como entra, sale, no está quieto. O sea, está revelando algo más, ¿no? Pero además ese cinismo de llorar, ¿no? Como que cuando están rezando por él para ver si encuentran, si sabemos que él es el autor. Eso revela el perfil psicopático, es decir, es una persona fría, cínica, cruel, sin sentimientos, que finalmente termina siendo el horrendo crimen que estás describiendo. Ahora, ¿qué perfil de persona tiene ese tipo pues de desorden, ¿no? Psicopático, es decir, psicópata. Estamos hablando de una persona normalmente que haya tenido pues un desarrollo o una socialización pues aislada, en medio de un ambiente violento, en fin. Dices bien. El psicópata se cría en un ambiente de exclusión, es decir, nadie lo quiere. Entonces se agarra de la otra persona de algo, se agarra de los bienes, o de manipular con dinero o con bienes materiales, y tiene una escala de valores muy, muy baja o plana, y por eso es que no le importa matar, asesinar, ¿no? Entonces, o lograr su cometido, en ese caso desaparecer el cadáver de la peor forma, porque lo ha desaparecido con cal y todo eso, es decir, como cualquier asesino vil y cruel, ¿no? De los que hemos escuchado otro caso anoche entre un catedrático de la uni y su también llamado mejor amigo. O sea, ahora, yo quería hacer una pregunta, y de nuevo un poco consternada por todos estos detalles que la prensa ha revelado pues de forma muy cruda, y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo pasa uno de tener un perfil psicopático a ser un asesino que probablemente reciba de entre 15 a 35 años de pena? Estamos hablando de no solamente haberlo golpeado y haberlo asesinado, sino luego haberlo apuñalado. Es decir, esto podría confirmarse, y ya en términos legales, como un agravante. ¿Por qué? Por el tema pues de la ferocidad con la que asesinó. Claro, porque podría haber pues descargado toda su ira también en su mejor amigo, no solamente por el tema de los negocios o de los amores o de cual sea que haya sido el móvil. Claro. ¿Por qué? Porque un psicópata no tiene sentimientos, tiene emociones falsas, finge y tiene una frialdad, y no le importa ir a la cárcel, puesto que lo que estaba ya interesado es en desaparecer el cadáver y las pruebas que lo podían incriminar. Eso es lo que ya configura más el perfil del criminal en este caso. ¿Puede un psicópata, digamos, resocializarse? Es bien difícil. La posibilidad no alcanza ni al 30%, y es muy fácil que haya una recaída o recrudecimiento de las conductas. Ahora, usted como psiquiatra, en todo caso, ¿qué hace frente a uno de estos casos, no?
cómo se trata, porque me imagino que tampoco es cuestión de marginar a una persona que de por sí se margina o se siente marginada. Es verdad, es difícil. Y no esto y me disculpará la interrupción, no esto por digamos, decir pues que el asesino o tratar de ponernos, digamos, del lado del asesino, todo lo contrario, pero para entender, digamos, qué tipo de perfil tienen estas personas, ¿no? Bien, sí, es una pregunta quemante. Muchos de los especialistas no quieren trabajar con los psicópatas porque prefieren trabajar con las víctimas o con lo que quedó de las víctimas. Pero sin embargo, viendo los estudios de gente que ha trabajado con los victimarios, con estos psicópatas, vemos cuánto fracaso se siente, cuántos sentimientos de impotencia se siente de poder reformarlos o hacer que por lo menos puedan ser útiles a la sociedad. Porque obviamente hay que anteponer todos los sentimientos negativos para poder llegar a esta persona y tratar de hacerlo blando, hacerlo que sienta, que vuelva a tener amor, si desde la base no le dieron eso. Y es posible que además haya estado utilizando sustancias, alcohol, drogas que puedan haber ayudado o contribuido para ser más cruel aún. Ahora, todo esto tuvo que traer o tener detonantes. Una persona psicópata, digamos, alcanza pues su punto más álgido dentro de su enfermedad, en fin, de acuerdo a algún motivo en específico, por ejemplo el tema de las drogas, ¿no? Sí. O el tema, no sé. Para un psicópata, por ejemplo, la traición puede haberse sentido traicionado porque le quitó a la enamorada. Eso sí tiene emociones, entonces. De alguna manera, pero las tienen deformadas. ¿No? Porque para él puede ser algo muy grave haber sido traicionado de esa naturaleza. Entonces busca el desquite, la revancha, la venganza, que sí es una parte negativa de los psicópatas, para terminar con la vida de alguien. O sea, ya marcó el fin de su compañero llamado mejor amigo. ¿Qué tan frecuente, digamos, es este tipo de psicopatía en general en la población? En la población está por alrededor del 10%. No es tampoco. No es poco, no es poco. Y tampoco es poco, no es infrecuente ver esto de los llamados mejores amigos que terminan matando a sus pares, ¿no? Escuchamos con cierta frecuencia esto de que siendo su mejor amigo termina eliminándolo. Temas, por ejemplo, de parricidios o ya digamos escapan, o también tendrían que ver con ambientes violentos. Tienen un perfil hijos parecido. Que asesinan a los padres que asesinan a los hijos, ¿no? Tienen un perfil parecido, Sigrid, ¿no? Los filicidios, los parricidios, los matricidios, los subsoricidios, o sea, esposo que mata a esposa o viceversa, que estamos también escuchando, sea masculino o femenino, tienen un clima parecido. Es decir, que gente que ha crecido en un ambiente donde hay mucha violencia, donde no hay una escala de valores adecuada, donde hay una expresión de emociones inadecuadas, donde hay sensación de revancha, de venganza y, lógicamente, el perfil psicopático del que estamos hablando. Ahora, usted también empezó contándonos un poco su expertise. Usted también ve estos actos de violencia y también ve casos de depresión. ¿La depresión puede motivar a una persona a ser violenta de este tipo? Generalmente no. ¿O es todo lo contrario? Generalmente no. Es muy raro ver a un depresivo que se agita. Es más bien, se puede ver en un trastorno bipolar. Es decir, cuando está en la fase de exaltación puede ser violento, inclusive puede llegar hasta consumar un acto. Pero esto ya incluso lleva a hacer una disquisición para ver si es punible, es decir, si va a tener una pena o no desde el punto de vista legal. Porque puede haber estado fuera de sí cuando hace este acto violento. No pasa con el caso de los psicópatas. Y los psicópatas están completamente lúcidos y encima tienen un coeficiente de inteligencia alto que los hace incluso planear cada detalle. O que los hace pues razonar demasiado cosas que no necesariamente son muy rápidos, son muy rápidos, muy inteligentes para esta clase de situaciones. Ahora, doctor Vázquez, nos queda en todo caso un escenario, y como usted ha dicho también, y la mayoría de especialistas trabajan con las víctimas, ¿no? Y las víctimas en este sentido, bueno, también son la familia. Si bien ya este chico, bueno, este señor joven, Rubén Leiva, de 34 años, como se le quiera llamar, ya no está con sus familiares, ha dejado pues también totalmente consternadas a los familiares y probablemente el círculo de amigos que quizás tanto él como Harold puedan haber compartido, ¿no? Totalmente, hemos visto como la madre llora, las hermanas o los hermanos de Leiva igual están muy afligidos. El círculo, hasta el círculo de la iglesia, está sumamente afligido. ¿Por qué? Porque se sufre con la muerte de alguien, porque creo que no
no hemos perdido la sensibilidad como personas cercanas a un amigo, porque eso es tener algo genuino, algo real, algo que nace de veras, del corazón, ¿no? Digamos que sí necesitaríamos también algún tipo de orientación para todas esas personas. Obviamente. No ha sido, digamos, cualquier muerte tampoco, ¿no? Probablemente van a necesitar más de un miembro de la familia terapia, porque salen afectados. Ahí sí salen deprimidos, y salen con un duelo complicado a veces, ¿no? Bien, doctor, vamos a invitarlo también a recibir algunas llamadas del público para alguna consulta o comentario también sobre este terrible caso a través de los auriculares, siendo las 4 de la tarde con 44 minutos. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Estoy llamando de acá, del departamento de Ancash. ¿Sí? Lamentablemente soy una víctima de violación sexual. Le estoy llamando porque hoy día por la mañana, en un canal de línea abierta, vi que habían capturado a un violador. Su nombre es Carlos Hugo Lugo Garay, el monstruo de Puente Piedra lo llamaban allá, pero... ese señor también ha violado acá en Ancash, en el distrito de San Marcos, a varias personas que yo, cuando me atacó a mí, investigué y llegué a hablar con esas personas y todo. Y lo que me preocupa es que lamentablemente la justicia, él pagó al juez, le dieron una pena de 4 años, imagínese usted, y a mí me ha desgraciado prácticamente la vida, o sea, me ha cambiado totalmente la vida. Y sí es cierto, quedamos afectadas para siempre, creo yo. O sea, no podemos recuperar como somos después de estos atentados. Entonces es por eso que yo quería llamar, y como es un medio que escucha la mayoría de... Así es, señora. Eso es un testimonio muy valioso y valiente de esta señora que puede denunciar. ¿Verdad? El gran problema, Sigrid, es la corrupción también. Es decir, el hecho de que he escogido en este caso el agresor, pero pues por cuestiones de corrupción a veces no le dan la pena correspondiente, ¿no? Y lo hemos visto en el padrastro agresor. Ahora, que le dan una pena mínima cuando todo el mundo está viendo por televisión que la golpiza que le da al chico, ¿no? Eso es una cosa... Doctor, usted ha tocado un tema clave y en realidad me permite hacer una pregunta que a mí siempre, o que en todo caso siempre ha rondado por mi cabeza cuando yo escucho este tipo de testimonios, y más allá del perfil del agresor sexual, que seguramente es mucho más complejo, en fin, sí comentar, ¿no? Para que una persona, una víctima de violación sexual o de algún tipo de agresión violenta, física, en fin, pueda tener, digamos, un cierre a ese episodio, pueda superar ese episodio, necesita varias cosas o sobre varios frentes, ¿no? Quizás la condena a este sujeto y que el sujeto pueda ir preso, en fin, por lo que hizo, sea una forma también, por supuesto, y de todas maneras tiene que ser lo de resarcimiento. Pero hay un tema personal e individual que también la víctima va a tener que sobrellevar consigo misma. Definitivamente, la víctima queda marcada, sellada, con lo que se llama el estrés postraumático. La gran mayoría de personas hacen un estrés postraumático que a veces lo llevan por toda su vida cuando no se ventila frente a un terapeuta o reciben un tratamiento adecuado. Y esa es estamos viendo que la señora se quiebra, ¿no? Se emociona negativamente. Y puede pasar años, pero si uno no supera eso de forma personal e interior, no va a poder tampoco... Este problema se mitiga en algo cuando hay la sensación de que hay justicia. Eso es lo que podemos escuchar acá. Por supuesto. ¿No? Pero cuando hay injusticia se agrava, incluso lleva a la justicia por propia mano, al linchamiento y al descontrol que vemos a veces en las comisarías locales, ¿no? Bien, doctor. Vamos a recibir otra llamada entonces, son las 4:48, estamos en Radio Exitosa. ¿Aló? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Aló. Sí, adelante, lo escuchamos. Señorita, aquí en el caso de la... Aló, buenas tardes. Señor, adelante, lo estamos escuchando. Sí, señorita, sobre el tema de esa chica que llamó de provincia, ahí responsable, señorita. Imagínense que este señor, este violador que lo han capturado el día de ayer, si no me equivoco, imagínense que ya tenía denuncias con anterioridad. Entonces ahí hay responsables de los jueces, los fiscales que han tenido que verlo no sentenciado desde más antes. ¿No le parece, señorita? Sí, así es, señor, por supuesto. Esa es mi opinión. Okay. Bien, gracias por habernos llamado. Definitivamente el tema de la justicia es un tema que excede, digamos, a nuestras capacidades. Ya nos gustaría, pues, nosotros poder meter presos o de acuerdo, por supuesto, al delito, también sancionar de la forma oportuna, ¿no? Claro, es que hay gente que defiende lo indefendible, porque a lo mejor su sistema de valores está tan alterado
que hacen una especie de se congracian con el victimario, como una especie de simbiosis, ¿no? Como que se transmiten ciertos antivalores entre ellos, ¿no? Ahora, doctor, con respecto al tema también de ese tipo de víctimas, o en general de alguna agresión violenta, en fin, sí preguntarle cómo es que lidiamos con normalmente lo que la sociedad hace, que es revictimizar a la víctima, no solamente o en especial tomando el ejemplo de la violación sexual, ¿no? Una persona que va a denunciar que ha sido agredida, bueno, y le preguntan cuáles son las pruebas, dónde están los signos de la agresión, y a veces uno no tiene cómo demostrarlo, o ha pasado algún tiempo hasta que tomemos el coraje para denunciarlo, y finalmente pues se burlan de las personas, ¿no? Digamos que las vuelven a victimizar, o le dicen, bueno, tú tuviste la culpa, ¿no? Sí, y en la familia es el primer elemento de revictimización. La madre a veces dice, ¿qué habrás hecho tú para que te ocurra eso? Para que te violen. Hay, digamos, también me imagino yo también, no sé si decirle terapia o un cuidado especial que tenga que tenerse, pues, con las personas también que rodean a estas víctimas, por supuesto, ¿no? Para no caer, pues, digamos, en lugar de mejorar su situación, empeorarla, ¿no? Claro, o si no hables porque, mira, si denunciamos, ¿quién nos va a seguir manteniendo, por ejemplo? O lo otro que ha dicho Sigrid es ir a la comisaría y el comisario, quien dice, bueno, pero esto no ha sido nada, es entre cónyuges, ¿no? Y desvirtuar después de que la persona ya se ha dado valor para ir a denunciar. Porque uno no solamente está con la agresión, sino que luego de no poder denunciar o no sentirse escuchada o escuchado, se llena de impotencia, ¿no? Y ansiedad y otras cosas que pueden, por supuesto. O sea, ya mire, esto vamos a averiguar desde mañana, averiguamos todo. Y dejar pasar, ¿no? Así es. Y tenemos que esperar a que sea la pujanza de la familia para que se pueda encontrar a los culpables, al culpable en este caso. Vamos a escuchar una llamada más entonces. Esto es Radio Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló. Señor, ¿qué tal? Bienvenido, está usted al aire. Gracias. Sí, lo escuchamos. Doctor. Sí, diga. Quiero hacerle una pregunta. En una conferencia de Daniel Goleman, manifestaba señor este doctor, como se llama, que nosotros tenemos como una amígdala en el cerebro, como se llama, que es como una especie de como una cámara receptora que teníamos de nuestros ancestros, nuestros antepasados, y en el cual, digamos, tenían ahí resumidos toditos los problemas de estrés antiguos que eran digamos que nosotros hemos heredado de los animales. Entonces, lo que evalúa también, digamos, en este caso, nosotros decimos que mal ha juzgado el juez, pero es que, digamos, estos señores psicopáticos, usted los considera como unos enfermos. Entonces, como si juzgar a un enfermo, entonces no es como juzgar a una persona, por ejemplo, con sus sentidos completos y con una buena formación en la niñez, ¿no? En la etapa familiar. Entonces, yo creo que por ahí viene a veces la confusión. Muy gentil, doctor, por escuchar. Ok, gracias. Claro, Daniel Goleman escribió La inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional demuestra que muchos seres pueden ser muy inteligentes desde el punto de vista cognitivo, es decir, de aprender y todo, pero las emociones las tienen muy, muy abajo, ¿no? Hablando de empatía, por ejemplo. Por ejemplo. No son empáticos o manejan muy mal la agresión, agreden sin motivo o con un motivo mínimo. Y claro, esos tienen su trasfondo en el cerebro, en ciertas partes, ¿no? Que tienen que ver con la memoria, con la función, ya sea la amígdala, el hipocampo, etcétera, ¿no? Que es precisamente donde se quedan las huellas de lo que uno sufre. En este caso, sea de la agresión en la víctima, por ejemplo, que va a llevar un trastorno de estrés postraumático. Pero estaba la disquisición en el sentido de que el psicópata es un enfermo de la sociedad, pero que es pasible de ser, porque como está lúcido, es pasible de ser sancionado, pues, a diferencia del psicótico que está fuera de la realidad, el loco. Ahora, está fuera de la realidad y no tiene derecho a ser no sancionado. ¿Uno puede ser psicótico o tiene episodios psicóticos? Puede uno tener una psicosis y tener episodios psicóticos en donde pierde la realidad, o ya la gran psicosis que es la esquizofrenia, ya, y estar fuera de la realidad,
puede matar a alguien, pues ya es impune, ¿no? Entonces, pero el psicópata es lúcido. ahora, estas personas no debieran ser dejadas tampoco, pues, al libre albedrío. Tendrían que tener un cuidado, un tratamiento, una terapia para que esas cosas no sucedan. Sí, ¿no? lastimosamente, sí, como me preguntaste, tenemos cerca de 10% de gente. Y eso que si alegramos los rasgos psicopáticos, pues tenemos muchos rasgos psicopáticos, pero hay gente en los que se nota un poco más los rasgos psicopáticos. Bien, doctor, vamos a recibir entonces más llamadas a esta hora. Son las 4:54. Estamos con el doctor Freddy Vázquez, psiquiatra, aquí en Radio Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una consultita. Mire, ¿aló? Sí, adelante, lo escuchamos. Mire, yo tengo 2 hijos que tuvieron muchos problemas en la edad de colegio. Y en el colegio sufrieron muchas humillaciones porque cuando estudiaban le botaban los cuadernos al suelo, los botaban al tacho de basura, le insultaban. Como bullying. Y cuando querían jugar pelota, y decían, no, tú no sabes jugar pelota, mejor juega otro deporte. Ese era el profesor de educación física. Y así se creciendo. Entonces comencé a pensar en negativo, todo negativo. Yo traté ese punto con un psicólogo y el psicólogo no pudo, lo llevé al hospital de salud pública. Entonces me dijo mejor verlo con un psiquiatra. Y ya no lo puedo llevar al psiquiatra porque, bueno, razones económicas no me dio. ¿Y qué hacen los chicos? Ahora mi hijo tiene 26 años, pero mi temor es que todos piensen negativo. Que fulano de tal tiene la cucareta, fulano es así, que no debe ser así. O sea, cualquier cosa, cualquier motivo, todos piensan negativo y es mi temor de que puede hacer algún daño mañana más tarde, o de repente puede tener familia y puede reaccionar mal, no sé. ¿Qué podría aconsejarme? Claro, en este angustiado padre, Sigrid, claro, vemos que sus hijos sufrieron bullying, es decir, agresiones constantes de parte de sus padres, y fueron acumulan pues, los chicos que sufren bullying pueden sufrir, ya sea que se vuelvan más tímidos, más retraídos, o pueden pasar al ataque y volverse resentidos sociales, y también atacar. Y eso hemos visto como a veces hay gente que terminada la secundaria abandonan y luego son capaces de ir a hacer ataques, por ejemplo en Norteamérica, coger un arma y matar, desquitarse, cobrarse revancha, que es lo que los psicópatas manejan mal. Claro, yo diría al padre no tenga miedo, todavía 26 años podría hacer algo por ese chico, puesto que no sabemos todavía el diagnóstico. Que lo lleve nomás a que sea visto, que sea evaluado por los profesionales para que le den el tratamiento correspondiente que lo requiere. Ahora, es bueno en todo caso también estar alertas y detectar cuando esto pasa a, digamos, darse cuenta demasiado tarde, ¿no? Los signos de los cuales el hijo o la hija puede estar siendo pues abusado, porque a veces ellos no comunican ese malestar. Bueno, sí, y hablando, conectando con el primer tema, cuando uno ve, por ejemplo, dice, te presento a mi mejor amiga, o cuando lleva a la chica o el chico a la casa a alguien, y vemos, por ejemplo, que la mejor amiga está pellizcando a la chica, ¿no? Sí. A nuestra hija, a nuestro hijo. Está pellizcando, le da codazos, le agarra el celular, abre la refrigeradora. Entonces uno dice, ¿será la mejor amiga? Entonces no se dan cuenta y a veces uno deja pasar. Ahora, eso nos dice algo también sobre el perfil del niño o niña, ¿no? Porque hay un perfil, digamos, del agresor o del que hace el bullying, como hay un perfil, pues, de la víctima, ¿no? Totalmente, claro. Y digamos que ambos, en especial cuando estamos hablando de niños menores o niñas menores, pueden, digamos, no sé si decir corregirse, pero pueden orientarse, ¿no? Por supuesto, requieren tratamiento, para eso está la especialidad en salud mental para poder hacer algo por ellos, ¿no? Bien, doctor. Y en todo caso, bueno, para ir terminando, también es importante hablar pues de la importancia de reconocer. Cuando hay problemas mentales, normalmente uno se burla o dice, no, pues es que seguramente está medio loco, está medio loca. Y no se valora que la salud mental es un problema que tiene que atenderse como el resto de cosas, como la salud física, como alguna dolencia, en fin. Y ir pues al psiquiatra o ir al psicólogo o poder reconocer que uno tiene un problema también siempre es el primer paso, ¿no? Gracias, Sigrid. Absolutamente. Cuando uno encuentra que hay gente que está mal, tiene que valerse de alguien que tenga ascendencia sobre esta persona para poder ser evaluado y recibir el tratamiento y quitarse el estigma de que reconocer a alguien, más bien es bueno ayudarlo a tiempo para que se eviten las consecuencias que luego tenemos que lamentar, ¿no?
Bien, doctor. Bueno, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros entonces el día de hoy y hasta una siguiente vez. Estábamos con Freddy Vázquez, psiquiatra y por supuesto especialista también en casos de violencia. Son las 4:59.